Bueno, buen día. Mi nombre es Manuel Ibarrola, soy médico neumonólogo. Soy actualmente coordinador del servicio de neumonología del Sanatorio Güemes y médico del servicio de urgencias en enfermedades respiratorias del Hospital Infecciosas Muñiz, ambos en Ciudad de Buenos Aires. Hoy me toca compartir con ustedes algunos conceptos sobre micosis pulmonares endémicas. Es un tema que, si bien puede ser que algunos conceptos ya los hayan visto en otras situaciones, probablemente algo de esto hayan empezado a ver en materias como ser microbiología. Eh, la idea es profundizar en los conceptos que manejamos desde el estudio y manejo de la enfermedad respiratoria. Entonces vamos a focalizar en esos puntos, dejando de lado características microbiológicas o características de hongos en sus manifestaciones extrapulmonares. La idea es que yo pueda transmitirles hoy de qué manera pensamos estas enfermedades, cómo las sospechamos, cómo las buscamos, cómo las estudiamos y cómo las tratamos. ¿Sí? Básicamente nos vamos a focalizar en cinco hongos, cinco o seis, que tienen las características de ser los más frecuentes en sus manifestaciones respiratorias, pero todos ellos eh, son infecciones relativamente poco frecuentes. Dependen de ciertos factores que tienen que ver con el huésped. Ustedes han hablado ya de los postulados de Koch sobre la infectividad o la probabilidad de transmitir una enfermedad infecciosa, que tiene que ver con varios factores. Algunos tienen que ver con el microorganismo, su grado realmente de infectividad, su concentración o el factor de la inoculación, los factores ambientales que facilitan o dificultan la transmisibilidad de estos microorganismos, y las características del huésped, es decir, la inmunidad. Y este último punto es clave en las micosis pulmonares. Vamos a tener un menú o una ruta, una hoja de ruta en la cual vamos a comenzar con generalidades de estas micosis porque comparten varios puntos. Vamos a hablar un poco de los factores de esta última característica que les comenté, de la inmunidad del huésped. Y vamos a tratar de detallar características clínicas e imagenológicas de cada uno, llegando así a aportar a un correcto diagnóstico y por lo tanto un adecuado tratamiento. Quisiera focalizar en las generalidades. ¿Por qué? Porque ustedes puede que el día de mañana se dediquen a distintos tipos de especialidades, digamos, elijan distintos caminos, no necesariamente el manejo de las enfermedades respiratorias. Entonces las generalidades, al tenerlas claras y ordenadas en la cabeza, les va a facilitar la sospecha de estas enfermedades. No se trata de enfermedades que se vayan a topar fácilmente o frecuentemente en su práctica diaria sin importar lo que hagan, porque no son la neumonía adquirida en la comunidad o el paciente con asma o la exacerbación de EPOC. Son cosas que, más allá de lo que ustedes estudien, a lo que se dediquen, sí se van a encontrar indefectiblemente. Las micosis pulmonares son menos frecuentes, pero sin duda son algo que se pueden topar en un escenario muy frecuente en la práctica médica, que es el de hacer una guardia, trabajar en un servicio de urgencias, de emergencias o de demanda espontánea, donde el abanico de posibilidades sí es mucho más amplio y va más allá de la especialidad a la que se dediquen. Entonces creo que las generalidades pueden aportar a, de alguna manera, tener en claro en la cabeza en qué momento tengo que empezar a sospechar que un paciente puede tener una micosis pulmonar. Los hongos son microorganismos ubicuos y algunos de ellos atróficos, es decir, los podemos encontrar en cualquier lugar, con lo cual eh, esta característica del hongo hace que dependa más su transmisibilidad de factores individuales de cada paciente, como dijimos, de la inmunidad, que del estar expuesto a ese hongo. Excepciones son el coccidioides y el paracoccidioides, porque son hongos que habitan en la tierra,
Entonces están más relacionados con los trabajadores de la tierra, los trabajadores rurales. Pero todo el resto los encontramos en todas partes. Y hay otra implicancia que tiene que ver con esto, que es los cultivos van a ser poco específicos si no lo ponemos en un contexto adecuado, porque estos hongos pueden desarrollar en muchas condiciones y pueden estar presentes en cualquier toma de muestra, si no se toma de la forma adecuada, ¿no? O sea, fácilmente son contaminantes. No suelen producir enfermedad en pacientes sanos. Estamos hablando de enfermedad pulmonar. Obviamente, micosis superficiales, micosis cutáneas pueden suceder en pacientes sanos. Más allá de eso, siempre hay alguna alteración, aunque sea alteración de una barrera inmunitaria, como es la piel, tiene que estar presente. Entonces, conceptualmente está bien decir que no suelen producir enfermedad en pacientes sanos. Las micosis pulmonares, más allá de las lesiones que generan en pulmones, pueden tener lesiones extrapulmonares. Y esto es importante al momento, no solo de pensarlas, sino también de elegir métodos diagnósticos. Suelen compartir las micosis pulmonares métodos diagnósticos similares. Y esto lo vamos a ver que no es sencillo, no hay una prueba definitiva para las micosis pulmonares que las puedan diagnosticar, sino que lo que tratamos de hacer es sumar criterios o avanzar lo más posible en el estudio del paciente. Y a veces esto es posible y otras veces no. Las opciones terapéuticas son escasas, son bastante similares. Los antifúngicos no son demasiados y muchas veces son solo una herramienta dentro de otras que tenemos que llevar a cabo, como ser muchas veces restaurar una adecuada inmunidad en el paciente. Entonces, en líneas generales, lo primero que quiero que se lleven, el primer mensaje que quiero que les quede fijo es, tienen que pensarlas en pacientes inmunosuprimidos. Tienen que interrogar sobre factores posibles de inmunosupresión. Y si yo tengo una alta sospecha de micosis pulmonar en un paciente que no tiene un factor de inmunosupresión, tengo que ir a buscarlo, tengo que pensar que hay algo detrás de todo eso. No son cuadros sencillos. Difícilmente se piensen en un primer momento, salvo que el paciente venga con una inmunodepresión clara, diagnosticada, caracterizada, y todo el resto de los elementos sean bien caracterizados. Y también es importante que sepan, que tengan presente, que cuando hablamos de alteraciones inmunitarias, no estamos hablando solamente de enfermedades sistémicas que generan inmunodepresión, como son las más conocidas por ahí, los pacientes con infección por HIV, los pacientes con enfermedades oncohematológicas o con tratamientos inmunodepresores como son las quimioterapias. Sino que podemos estar hablando de disrupción de barreras naturales, como ser mucositis, que son transitorias, accesos venosos, que si bien son transitorios, a veces duran más de lo que estaría recomendado que duren, heridas quirúrgicas, intubación, que es un acceso a una vía en la cual hay una disrupción de la inmunidad natural, porque estoy dándole al paciente un tubo de plástico en la tráquea donde estoy evitando el funcionamiento normal de esa tráquea, la estoy reemplazando. Entonces, la barrera de protección natural que representa la vía aérea, en este caso la tráquea, está reemplazado por un objeto, por un cuerpo extraño. La neutropenia prolongada por distintos motivos, las neoplasias hematológicas, como dijimos recién, y tanto las hematológicas como las neoplasias sólidas malignas, sobre todo si están diseminadas. Los pacientes con trasplantes de órganos sólidos, es decir, tratamientos inmunosupresores asociados, dijimos, infección por VIH, especialmente con recuento de linfocitos CD4 menores de 200. Hoy por hoy, los tratamientos para VIH, bien realizados y con un buen seguimiento, son muy efectivos para mantener una inmunidad, llamémosle normal, y los pacientes con HIV, con un tratamiento y seguimiento adecuado, tienen la misma sobrevida que un paciente sin infección. Neumopatías crónicas, esto lo que da es alteración de tipo local de las herramientas inmunes, tanto estructurales como funcionales. Enfermedades del tejido conectivo y fármacos inmunosupresores, muchísimos. Algunos de estos factores van a dar vía al desarrollo de algunos hongos y otros a otros hongos. ¿Por qué? Porque algunos van a depender más de cierta inmunidad celular y otros de otra inmunidad celular. Algunos van a depender más de las barreras, otros más de los factores humorales. Cada hongo encuentra el sitio por donde entrar. Entonces, cuando tenemos pacientes con neutropenia prolongada y marcada, generalmente tenemos infecciones por Aspergillus de tipo invasivo o por
hongos del grupo de los mucorales, mientras que cuando tenemos infecciones por HIV, es decir, la neutropenia es más linfocítica eh, que, que neutrofílica, tenemos infecciones por Pneumocystis jirovecii o por Cryptococcus. Entonces, como decíamos recién, también el grado de inmunodepresión celular va a marcar la probabilidad de tener eh, infecciones por distintos microorganismos. Entonces, dando el ejemplo de la infección por HIV, y este cuadro me parece que es muy importante que lo tengan presente al momento de evaluar a un paciente con HIV, si yo tengo un paciente que tiene más de 500 CD4 por mililitro en su recuento, en su control, bueno, la probabilidad de infecciones es más similar a las de un paciente sin inmunodepresión, porque estamos hablando de que la mayoría de los pacientes lo que van a tener van a ser neumonías de tipo bacteriana con predominio de Streptococcus, Haemophilus, Staphylo, aparece la Pseudomonas. Los pacientes con HIV, más allá del recuento celular, hay que tener en cuenta que también tienen un factor de inmunodepresión humoral, que es menor, pero está presente, porque hay alteraciones de tipo funcional más allá de cuantitativa de los linfocitos. Tuberculosis, micosis endémicas, pero cuando este recuento de CD4 empieza a bajar por debajo de los 500, las neumonías empiezan a ser recurrentes, empiezan a aparecer algunos organismos nuevos, como son la neumonía por varicela, que en pacientes adultos es un cuadro grave. Y ya por debajo de 200 tenemos enfermedades marcadoras de HIV, como ser la infección por neumocitis, la histoplasmosis diseminada, y con recuentos muy bajos de CD4, es decir, menos de 100, tenemos mayor probabilidad de tener criptococosis con micobacterias atípicas, citomegalovirus, Aspergillus candida y virus como el herpes. En pacientes HIV negativos, la alteración inmunitaria va a, como decía antes, definir la probabilidad de que haya uno u otro, una u otra micosis presente. Cuando la inmunidad es un defecto de tipo neutropénico, hay más probabilidad de aspergilosis, candidiasis. eh, Cigometos es bastante menos frecuente, por lo menos en nuestro ambiente. Cuando la inmunidad humoral es la que está comprometida, aumenta la probabilidad de neumocistis. Cuando la inmunidad celular, el problema celular en general, criptococos, hongos dismórficos, y cuando hay alteración de la piel y mucosas asociadas, bueno, son puertas de entrada de la cándida, porque la cándida está presente en esas barreras. Algunos conceptos particulares de este grupo de hongos que vamos a charlar. Las características clínicas son compartidas. Es difícil, casi les diría inútil, intentar diferenciar un hongo de otro por las características clínicas del paciente. Tienen tos, tienen fiebre, los cuadros suelen ser subagudos, no suele ser como la neumonía que el paciente consulta por 48-72 horas de fiebre elevada, disnea, tos, expectoración purulenta. Estos cuadros son más solapados porque el tiempo de desarrollo de esas micosis son más lentos. Las características imagenológicas suelen ser compartidas en algunos hongos, en otros tienen algunas características más particulares que las vamos a mencionar, pero cuando vemos tomografías, hoy por hoy lo que usamos son tomografías, no vamos a estudiar estos pacientes con una radiografía. La radiografía me puede dar la sospecha y me puede dar una primera aproximación diciendo hay alguna lesión en el pulmón, pero después vamos a caracterizarla por tomografías. Cuando presentan nódulos, vidrios merilados, signo del halo, que es el nódulo sólido con vidrio merilado circundante, el signo del halo invertido, que es ese nódulo no tiene contenido sólido, sino que es hiperclaro y tengo un halo de vidrio merilado alrededor, por necrosis de ese contenido de ese nódulo. Bueno, estas características nos hacen pensar en micosis, ¿sí? Son características que no aparecen en neumonías adquiridas en la comunidad, o en enfermedades como la tuberculosis o neoplasias sólidas. Eh, si bien puede haber algunos diagnósticos diferenciales ahí, si empiezo a sumar de estos criterios, sobre todo el signo del halo, uno de los diagnósticos diferenciales va a ser las micosis pulmonares. Suelen compartir métodos diagnósticos. Tratamos de sumar criterios, como dijimos, dentro de un paciente que tenga riesgo de tener micosis pulmonares. Entonces, los cultivos, las serologías, la medición de galactomananos, que son componentes de la pared de estos microorganismos que se pueden dosar en distintos
distintas muestras, principalmente en sangre, en lavado broncoalveolar, al cual se accede por endoscopía respiratoria. Eh, bueno, son compartidos. No tenemos que pensar en técnicas específicas, eh, sino que los vamos a ir encontrando en esas mismas muestras. Y comparten tratamiento. Como les dije, no hay demasiadas opciones. Los grupos de antimicóticos atacan eh, a la mayoría de estas micosis, con la excepción del Pneumocystis jirovecii, ¿sí? Que quiere tener su propia identidad. Es decir, va a tener imágenes más características que los otros, tratamientos más característicos que los otros y, eh, y no mucho más, perdón. Métodos diagnósticos más específicos, que sería la última parte. Bueno, como les dije, tenemos el signo del halo y el halo invertido. El halo es un nódulo que tiene una imagen de virus esmerilado circundante que representa el sangrado periférico. ¿Por qué el sangrado? Las micosis pulmonares, cuando hablamos de micosis pulmonares hablamos de enfermedades que son invasivas. ¿Qué quiere decir invasiva? No es que generan secreción dentro del alvéolo, como ocurre con las neumonías adquiridas en la comunidad, que lo que hacen es generar pus por la infección, secreciones, detritus celulares dentro del alvéolo. Entonces la imagen que vemos en la tomografía o en la radiografía es de ocupación alveolar, imagen de consolidación, ¿sí? No, estos hongos lo que hacen es que cuando atacan, infiltran los vasos, infiltran los tejidos, y eso genera microsangrados. Entonces, el virus esmerilado es el sangrado que hay periférico a ese nódulo que está creciendo e invadiendo estructuras bajas. Cuando esta invasión también progresa con necrosis de ese nódulo, desaparece ese centro sólido, se genera una cavitación de ese nódulo. Entonces el halo invertido es cuando ya lo que tengo en lugar de ser un nódulo sólido es una cavidad, pero el sangrado persiste porque la invasión ocurre. Esto es un signo del halo, ¿sí? Pueden ver acá una imagen sólida con virus esmerilado circundante. En este caso es una aspergilosis angioinvasiva en un paciente con leucemia, con una inmunodepresión de tipo neutrofílica probablemente. Este paciente tiene nódulos, pero tiene también el signo de la invertida. Fíjense que lo que tiene es marcado todo el borde y un poquito de virus esmerilado circundante. Lo que está sucediendo es que esa necrosis está ocurriendo en el centro del nódulo, entonces por ahí todavía tengo un poquitito de contenido ahí más denso, pero sucede eso, ¿sí? Que se va necrosando el centro. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Ya no me voy a cansar de repetirlo. Pensar en los pacientes inmunodeprimidos, estos cuadros, porque son los que tienen el factor de riesgo para generarlos. No en cualquier paciente se va a generar este tipo de factor. La clínica es compartida, pero voy a tener un paciente con claros signos de infección, probablemente sistémica, manifestaciones sistémicas, no solo respiratorias. Las imágenes me van a apoyar el diagnóstico porque va a tener características de micosis, como dijimos antes. Particularmente van a ser más orientativas en neumocistis, en lo que llamamos el aspergiloma o la aspergilosis intracavitaria. Y en una forma de aspergilosis, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que no es un cuadro infeccioso, sino que es un cuadro de hipersensibilidad. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero de los que vamos a hablar son los tres que por ahí tienen características un poco más definidas en la síntesis. Las pruebas serológicas podemos pedir anticuerpos en casos, podemos esperar que vengan anticuerpos positivos en casos de histoplasmosis y coccidiomicosis, y la búsqueda de antígenos en Aspergillus candida y Cryptococcus principalmente. Y algunas pruebas cutáneas cobran mayor relevancia en algunos de estos cuadros, como sea en la aspergilosis broncopulmonar alérgica y en la coccidiomicosis, cuando tenemos un paciente en el que podemos definir que en un momento era negativa y luego fue positiva. Esto es lo que llamamos el viraje. ¿Y por qué necesitamos ese viraje? Porque pacientes que viven en zonas de coccidiomicosis y con mucho contacto, probablemente la prueba cutánea sea positiva antes del desarrollo de la enfermedad. El cultivo es un paso más, vamos a poder reconocer estos hongos, pero como les dije, un cultivo que me muestre presencia de aspergilosis, de aspergillus, de cándida, de histoplasma, va a tener que ser puesto en contexto. No es como si yo tuviera un cultivo que desarrolla, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis,
Es un germen que no tiene nada que hacer en la vía aérea. Si está positivo, bueno, tengo una enfermedad. En este caso, ese germen puede estar presente en la toma de muestras, en el ambiente. Es muy difícil generar un ambiente en el cual estos hongos no estén presentes. Entonces, ahí es donde cobra mayor relevancia la anatomía patológica. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos hablando, si ustedes ven, de una escalera que va creciendo en invasividad. Primero tengo un paciente con los factores clínicos de riesgo, que es la inmunodepresión. A eso le agrego la manifestación clínica, a eso le agrego un estudio de imágenes, a eso le agrego pruebas serológicas. Estoy cada vez invadiendo más al paciente hasta llegar a la anatomía patológica. En muchas enfermedades esto no es necesario. ¿Por qué es necesario en estas micosis? Porque, como les digo, hasta el cultivo nada es específico. En cambio, en una anatomía patológica, donde yo puedo ver un hongo que está invadiendo un vaso, bueno, y ya es diagnóstico definitivo, sí, diagnóstico de certeza. Entonces, según la distinta combinación que yo tenga de estas características, de estos métodos diagnósticos, voy a tener distintas categorías de diagnóstico. Las micosis invasivas probadas o definitivas son los que tengo una evidencia microbiológica y en anatomía patológica. Perdón, ahí dice, oh, pero es y en anatomía patológica. Es probable cuando tengo factores de riesgo compatibles, cuadro clínico e imagenológico y una evidencia microbiológica por técnicas serológicas. Y es posible cuando tengo factores de riesgo y cuadro clínico. O sea, tengo las imágenes, tengo los síntomas y el paciente tiene la probabilidad de tener una enfermedad porque tiene una inmunodepresión adecuada, pero no tengo técnicas microbiológicas que me demuestren la presencia de los hongos. Y empezando por el Aspergillus, vamos a ver que el Aspergillus tiene básicamente 5 formas de manifestarse en la vía respiratoria, en la vía aérea. Perdón, la vía aérea en el sistema respiratorio. Hay distintas variantes, esto volvemos, que son características microbiológicas, y las formas clínicas que tenemos son la aspergilosis intracavitaria, lo que llamamos el aspergiloma, que es una cavidad preformada por alguna otra enfermedad, generalmente secuela de tuberculosis, adentro de lo cual se asienta el hongo y se desarrolla. La aspergilosis pulmonar invasiva, que era, como decíamos antes, la anfioinvasión, la inmunodepresión tiene un grado tal que permite que el hongo, a través de la pared alveolar, ingrese al intersticio y a los vasos sanguíneos. La aspergilosis crónica, que tiene que ver con el desarrollo a lo largo del tiempo en pacientes que tienen una inmunodepresión local por alteración estructural, arquitectónica, digamos, del pulmón, enfisema, fibrosis pulmonar o secuelas extensas de tipo fibróticas de otras enfermedades. La aspergilosis traqueobronquial, que se desarrolla exclusivamente en la vía aérea, casi exclusivamente en pacientes trasplantados pulmonares, eso ya vamos a ver. Y la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que, como les dije, no es una infección, sino que es una reacción de hipersensibilidad. Entonces, según el grado de inmunodepresión y el curso clínico del paciente, vamos a tener la sospecha diagnóstica. Los pacientes que tienen una inmunodepresión grave y de tipo sistémica tienen más chances de desarrollar aspergilosis pulmonar invasiva, y cuando tienen menores grados de inmunodepresión pueden desarrollar aspergilosis crónica cuando la inmunodepresión es local, primero necrotizante, y si la inmunodepresión no es tan grave, cavitaria, y la presencia del aspergiloma o la aspergilosis intracavitaria es una inmunodepresión muy localizada, muy ubicada en una zona en la cual hay una cavidad. Cavidad persistente generalmente por tuberculosis en nuestro ambiente, lo que genera es un espacio adecuado para el acúmulo de hifas, fibrina, moco, detritus celular y el desarrollo de él. Entonces lo que vamos a ver en la imagen es una imagen homogénea dentro de una cavidad preformada y lo que llamamos el signo del cascabel. El signo del cascabel tiene que ver con que si cambiamos de posición al paciente, esta imagen se mueve adentro, está libre adentro de la cavidad. El signo de la media luna es esto que ven aquí, claramente como una media luna más oscura, está generado porque tengo la pared de la cavidad definida en la radiografía y una imagen
radioopaca de tipo nodular o pseudonodular en su interior, y acá bien definida en la tomografía. Esto es bastante característico en estos casos. Y voy a hacer el diagnóstico, bueno, como hemos dicho, con todos los aspergillus, tratando de detectarlo por cultivos y por ciertos anticuerpos en un paciente que tiene el cuadro clínico compatible. La imagen, en este caso, cobra bastante relevancia. Como les dije, es uno de los casos en los cuales la imagen es bastante característica. En pacientes asintomáticos no suele ser necesario el tratamiento. En los pacientes sintomáticos, lo que se trata es de extraer la imagen. Se puede dar tratamiento farmacológico, no es muy efectivo, suele ser recurrente el cuadro clínico en estos pacientes. Y el principal riesgo es la hemóptisis, ¿sí? Son pacientes que tienen cuadros de tos, fiebre subintrante, pero que tienen el principal riesgo manifestado por el sangrado. La aspergilosis invasiva es la forma más grave de aspergilosis, con una alta mortalidad que llega al 50%. Pero no perdamos de vista que estamos hablando de pacientes desde un principio con inmunodepresión grave, ¿sí? Tenemos pacientes con inmunodepresión de tipo celular severa. Genera desde el alvéolo una invasión tisular y vascular, genera pequeños trombos dentro de la circulación, por lo cual genera isquemia. Solemos verlo en pacientes que tienen neutropenia severa, pacientes trasplantados o pacientes con neoplasias hematológicas. Son inmunodepresiones muy importantes. ¿Qué vemos en la tomografía? Bueno, acá es donde volvemos a esa imagen que suele estar compartida por algunas micosis, que son los nódulos, el vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado lo que representa es el sangrado, que es una manifestación de la angioinvasión, de invasión tisular que mencionamos. Pacientes con signo del halo o el signo del menisco, que es un punto intermedio entre el halo y el halo invertido. Este es el signo del halo, tenemos un nódulo con bordes bastante abigarrados, que está demostrando justamente la invasión a través de los septos, y el vidrio esmerilado circundante. Acá tenemos otras dos imágenes. Como les dije antes, estos nódulos se pueden empezar a necrosar. No se ve muy bien la imagen, pero se nota la diferencia entre el borde y el contenido. Generalmente lo que tratamos es, en cuadros compatibles, buscar la presencia en cultivo, pero como les dije previamente, esto tiene una baja sensibilidad debido al carácter ubicuo de las aspergillus. Una posibilidad es buscar galactomananos en sangre. Si tenemos galactomananos, estos componentes de la pared celular del hongo, bueno, esto aumenta la probabilidad diagnóstica de aspergilosis en un cuadro compatible. Acá el tratamiento se va a basar en los antifúngicos, que pueden ser voriconazol, la fotericina B, hay algunas otras variantes. Esto va a ser mejor resorte de los infectólogos. Y optimizar el estado inmunológico, es decir, tratar la enfermedad de base. Eso va a ser lo principal. Un paciente que sigue con inmunodepresión severa difícilmente resuelva este tipo de cuadros y caiga dentro de ese 50% de mortalidad que conlleva. ¿Qué es la aspergilosis broncopulmonar alérgica? Esto es un cuadro que tiene que ver con una respuesta inmune alterada de hipersensibilidad. Son pacientes que suelen tener diagnóstico de asma, suelen tener broncoespasmos a repetición y que suelen ser eh, mal controlados, es decir, rebeldes al tratamiento de ese cuadro de asma que les fue diagnosticado. Existen tres etapas, básicamente, mejor dicho, dos etapas. En el paciente asmático sería el primer punto. Después existe el paciente asmático eh, con sensibilidad al aspergillus, es decir, este aspergillus está presente y genera un mal control por una inflamación persistente en la vía aérea, genera un mal control del asma, pero no genera lesiones. Después existe la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que yo la traigo a colación acá porque trae lesiones pulmonares. Pero las lesiones pulmonares está dado por la inflamación que genera en la vía aérea y no por una invasión de los tejidos como generan las otras formas
de aspergilosis o de micosis. No generan cuadros similares a los anteriores, como ser pacientes con fiebre y alteración del estado general, sino que estamos hablando de pacientes que se presentan con cuadros de asma no controlada o severa y pacientes con fibrosis quística, generan broncoespasmo y las imágenes más características son las bronquiectasias, es decir, dilataciones de los bronquios con engrosamiento de sus paredes y disfunción ciliar. Suelen cursar con inmunoglobulina E y eosinófilos elevados, mismo esto es reflejo de la reacción de hipersensibilidad alterada, bueno, hipersensibilidad justamente, que mencioné previamente. El tratamiento no es con antifúngicos, el tratamiento se basa en los corticoides sistémicos para controlar esa reacción inflamatoria. Hay trabajos que comparan la efectividad de corticoides sistémicos solo con la efectividad de corticoides más antifúngicos. Algunos dan un leve resultado a favor de la combinación, la mayoría está de acuerdo en que no es suficiente para recomendar el tratamiento estándar, la combinación de antifúngicos con corticoides sistémicos. Así que los corticoides son la base del tratamiento. Bueno, este es un paciente que tiene una aspergilosis broncopulmonar grave, extensa, ¿sí? Lo que vemos acá no son cavidades, no son necrosis del tejido pulmonar, sino que son dilataciones bronquiales. De hecho, las podemos seguir a lo largo de su trayecto, como vemos en estos casos, con las paredes bronquiales muy engrosadas. Tenemos distintos criterios diagnósticos para definir. Los mayores son pacientes que tengan antecedentes de asma, con un test cutáneo positivo a Aspergillus, con inmunoglobulina E elevada, o precipitinas positivas para Aspergillus, aumento de las inmunoglobulinas específicas para Aspergillus, lesiones pulmonares, principalmente con bronquiectasias proximales o centrales y eosinofilia periférica, mientras que los menores son las presencias de Aspergillus en esputo, como les dije, es menor porque este es muy, eh, es un hongo saprófito, ubicuo. Moldes de moco, esto es expectoración del paciente, que suele ser característica cuando aparece de esta manera, y un test cutáneo tardío, y bueno, lo que uno ve es que hay que sumar criterios. Bueno, no voy a profundizar en esto porque corresponde a otra charla. En cuanto a la aspergilosis traqueobronquial, es muy rara, es oligosintomática y hay mucho retraso diagnóstico con elevada mortalidad. La elevada mortalidad también se da porque los pacientes son inmunodeprimidos, son pacientes trasplantados pulmonares, principalmente. Puede aparecer en pacientes con corticoterapia sistémica prolongada, altas dosis, otras drogas inmunosupresoras y pacientes con estadios avanzados de infección por el virus del HIV en estadio SIDA. Sus principales formas son la ulcerativa y la pseudomembranosa. Son lesiones que se ven por vía endoscópica en el árbol traqueobronquial. No se ven en una tomografía y es por eso que tiene un retraso diagnóstico, porque el paciente tiene clínica, pero uno le hace los estudios y en la tomografía no ve nada, puede no tener ningún tipo de lesión, puede ser totalmente normal la tomografía de tórax, entonces uno dice, no voy a buscar nada de tórax, sigo por otro lado. Es un distractor eso. Pero claro, las lesiones están en la mucosa traqueal o bronquial, entonces se ven por vía endoscópica. Uno tiene que tomar la decisión de ir a buscar. Las lesiones ulcerativas, bueno, se imaginan, son invasiones focales, son úlceras en la mucosa traqueobronquial. Y la pseudomembranosa lo que genera es eso, son detritos necróticos, son como está recubierta la mucosa por membranas blanco-grisáceas, que son las que genera el hongo. Se hace observación directa por fibrobroncoscopía, se toma muestra, ya sea por lavado bronquial. Fíjense que digo bronquial y no broncoalveolar, porque no voy distal a buscar este hongo, sino que lo estoy buscando en el sitio donde veo las lesiones del bronquio o en la tráquea. Y eventualmente biopsia. Esto es lo que se ve, ¿sí? Las membranas blanco-grisáceas en la pared bronquial, ¿sí? Generalmente en los pacientes trasplantados se piensa mucho más, porque los pacientes trasplantados tienen un mecanismo doble de inmunodepresión. Tienen la inmunodepresión sistémica por las drogas que se le administran para evitar el rechazo,
como también una inmunodepresión local en el sitio de la sutura. Ustedes piensen que estos pacientes tienen cortes a nivel bronquial donde se suturan los nuevos pulmones. Esa zona suele ser la zona de asiento de estas lesiones en el pulmón. La aspergilosis crónica se da generalmente en pacientes que tienen enfermedad respiratoria crónica que generan por su gravedad inmunodepresión local, ya sean pacientes con tuberculosis o secuelas de tuberculosis, pacientes con EPOC que pueden tener alteraciones estructurales por presencia de enfisema, particularmente si reciben frecuentemente corticoides a altas dosis. Y pacientes con enfermedades intersticiales, principalmente enfermedades fibrosantes como la fibrosis pulmonar idiopática. Estas son alteraciones locales que si están potenciadas por algún factor sistémico, bueno, la probabilidad de aspergillosis crónica es mucho más alta. Son infecciones locales, no suelen tener diseminación y presentan básicamente tres formas clínicas. Las cavitarias, que son nódulos que cavitan, parecidos a los que vimos antes. La necrosante, que suele ser más rápida y agresiva. Y la fibrosante. La necrosante es la menos frecuente. Generalmente lo que vemos son pacientes que tienen síntomas crónicos, solapados, que muchas veces se confunden con episodios de infecciones a repetición o de exacerbaciones de, por ejemplo, EPOC a repetición. Tenemos que ir a buscar el germen, como siempre, cultivos de VAL, cultivo de esputo y la presencia de galactomananos. Y el tratamiento es con antifungio, con itraconazol y voriconazol principal. En los casos de la criptococosis, el ingreso suele ser, es siempre por vía respiratoria, pero tiene una diseminación principalmente al sistema nervioso central. Entonces también van a ver que los pacientes tienen alto riesgo de tener meningitis o meningoencefalitis por criptococosis, la criptococosis meningia, ¿sí? Esto es característico en los pacientes con HIV con recuentos muy bajos de CD4, principalmente recuento menor a 100. ¿Qué pasa cuando el criptococo afecta el sistema respiratorio? En la tomografía, la forma más frecuente de presentación son nódulos múltiples bilaterales. En este caso no suelen cavitar. Puede haber imágenes reticulonodulares, que ya es menos frecuente, y muy raro sería verlo en forma de consolidación. De todas formas, estamos hablando de pacientes que por grado de inmunodepresión que tienen, casi nos obligan a ir a buscar el germen a la vía respiratoria cuando presenta lesiones, porque son pacientes que eh, aumentamos la sospecha de gérmenes poco comunes. Entonces, pacientes graves con una inmunodepresión severa probablemente se tengan que internar y estudiar profundamente estas lesiones. Este es un caso con lesiones nodulares bilaterales. Lo voy a buscar en el cultivo. Acá en el caso del criptococo ya si lo encuentro es mucho más significativo porque no suele colonizar la vía aérea, no suele estar presente en la vía aérea como puede ser el caso de las aspergillus a veces. En líquido cefalorraquídeo es característica la técnica de la tinta china, que da positiva, mientras que las serologías tienen baja sensibilidad y especificidad, por lo cual no se suelen utilizar. El tratamiento queda un poquitito demasiado blanco ahí abajo, puede ser fluconazol, apotericina B, eh, mismo que mencioné en los casos de aspergilosis invasiva, es clave la recuperación o la restauración del funcionamiento del sistema inmune. La cándida en la vía respiratoria es bastante más rara y más severa. Es un germen saprófito, lo tenemos todos en la piel. eh, Distintos tipos de cándida, siendo lo más frecuente es la cándida albicans probablemente. Eh, y lo vamos a, casi diría no sospechar, sino encontrar, porque realmente es poco frecuente, en pacientes con neutropenia severa, pero también con factores de inmunodepresión local. Entonces, es importante en estos casos ver si los pacientes presentan alguna lesión dérmica o de las mucosas. Es ahí donde tenemos que revisar para orientar el diagnóstico, porque la presencia de candidiasis mucocutánea naturalmente aumenta las probabilidades de que las lesiones que veamos en pulmón sean por cándida.
En los pacientes que han recibido tratamientos antibióticos variados, prolongados y demás, se facilita la colonización. Esto tiene que ver con la alteración de la microbiota de cada tejido que generan los antibióticos a nivel sistémico directamente. Ese es un problema grave que, bueno, es demasiado para abordar en esta clase. En la radiografía y en la tomografía solemos ver imágenes de consolidación. Esto no varía mucho la característica de la imagen per se de lo que es una neumonía adquirida en la comunidad, pero las características clínicas sí, son pacientes que presentan un estado general mucho más afectado. Podemos buscarlo en cultivos y en serologías, pero esto no tiene una buena sensibilidad y especificidad, salvo que se encuentre en los hemocultivos. El hemocultivo sí, no tendría por qué tener presente una candida en un hemocultivo bien tomado. Entonces, lo que llamamos la candidemia, bueno, ni hablar que es un cuadro muy grave. La candidiasis pulmonar tiene una mortalidad del 70%. Se trata con fluconazol y con restauración del sistema. Y el caso del Pneumocystis jirovecii, probablemente sea con el que más familiarizados estén. Es la principal infección fúngica en pacientes con HIV con recuento celular de menos de 200 CD4. Piensen que estos pacientes ya de por sí tienen indicación de hacer profilaxis para neumocistis, eh, con trimetoprima sulfamethoxazol trisemanal. eh, Así que imagínense que si tienen este recuento de CD4 y no lo vienen haciendo, eh, la- es obligado pensar en este cuadro. Suele ser una clínica subaguda, no suele ser, como dijimos antes, la de una neumonía adquirida en la comunidad, sino que suele presentarse más días o semanas de evolución, donde la disnea es bastante característica. La tos suele ser seca, no suele haber una expectoración marcada, y bueno, el descenso de peso, si bien está descrito en la bibliografía, bueno, está también asociado a un paciente con una depresión grave. Al examinar al paciente, una cosa que hacemos, esto nota al pie, es ponerle el saturómetro de pulso y hacerlo caminar. Ir y volver, ir y volver. Y es bastante característico ver que la saturación de oxígeno cae. ¿Sí? ¿Esto con qué tiene que ver? Con el grado de afección del intersticial que tiene este hongo en el pulmón. Ahora lo vamos a ver en las imágenes. Perdón por el ruido. En la radiología podemos ver opacidades difusas, bilaterales, poco definidas, en algunos casos algunos nodulillos, pero suelen tener más estas características. ¿Sí? Lo que a veces llamamos informalmente una radiografía sucia, ¿no? Donde no hay lesiones bien localizadas y bien definidas. Para esto nos ayuda muchísimo, sí, la tomografía. Lo que vamos a ver en la tomografía como reflejo de esas opacidades difusas es vidrio esmerilado bilateral. Lo que llamamos el patrón de Crazy Paving también es bastante característico, que es vidrio esmerilado, como mencionamos en el primer punto, asociado a engrosamientos de los septos interlobulares e intralobulares del pulmón. Y lo otro que vamos a buscar es la presencia de quistes, que no siempre están presentes, pero sí son bastante característicos y dan el nombre a la micosis. El neumocistis, el cistis es de quiste. Y acá tenemos, por ejemplo, vidrio esmerilado bilateral. Tenemos imágenes medio parcheadas de vidrio esmerilado. Y acá un poco más denso, donde se ven algunos septos marcados, engrosados. Estos son septos interlobulillares, lo que definen el lobulillo pulmonar secundario, e intralobulillares, que son interalveolares, que se engrosan, ¿sí? Que se inflaman. Ese es el patrón de Crazy Paving, engrosamientos de septos acompañados de vidrio esmerilado. ¿Mm? Acá está más claro, por ahí, los engrosamientos septales. ¿Mm? Este es un patrón de Crazy Paving. Yo veo, acá se ve perfecto el lobulillo pulmonar secundario por los engrosamientos de estos septos y en su interior y alrededor vidrio esmerilado. Y acá esta es la mejor imagen para ver Crazy Paving, ¿sí?
Esto es empedrado. Crazy paving es algo así como empedrado, pavimentado loco. En realidad no es el pavimentado, sino es el empedrado. Para nosotros lo podemos ver bastante. Y esa es la idea, tratar de ver esto como un empedrado, ¿no? Como si fueran adoquines uno al lado del otro, con el virus medio en su interior. No se suele cultivar, se puede hacer una visualización directa por inmunofluorescencia. Y el punto característico de esta visualización directa es que si tomamos una muestra de la vía aérea por un lavado broncoalveolar, lo podemos encontrar hasta 5 días luego de iniciar el tratamiento. Muchas veces nos ocurre que eh, por ahí se le pide al neumonólogo que haga un lavado broncoalveolar de un paciente que tiene ya varios días de tratamiento antibiótico y ahí la probabilidad de encontrar un germen es muchísimo más baja. No porque la enfermedad haya resuelto, sino porque la muestra que uno toma en ese lavado no solo va a tomar al germen que está en ese tejido, sino que también va a tomar al antibiótico. Justamente, el antibiótico está yendo a ese lugar. Entonces yo hago un lavado alveolar, traigo células, traigo microorganismos de distintos tipos, traigo al germen que está generando la enfermedad, quizás, con suerte, pero un paciente que lleva 48 o 72 horas de antibiótico, también traigo antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se siembra en el laboratorio para que ese germen crezca y reconocerlo en un cultivo. Ese germen no va a crecer nunca, porque tiene también antibióticos que están inhibiendo su división. Entonces, muchas veces este es el problema. En el caso particular del neumocistis, su persistencia en el tejido, con la característica de poder ser visualizado por inmunofluorescencia, hace que todavía lo pueda diagnosticar. Generalmente la bibliografía habla de hasta 5 días luego de inicio del tratamiento. Se hace tratamiento con trimetoprima sulfametoxazol, esto se ajusta por peso, el conocido Bactrim. Y en casos de enfermedad en la cual tengo una PO2 menor a 60 o una saturación de oxígeno menor al 90%, al 21%, al aire ambiente, al 21%, estos se consideran aproximadamente equivalentes. Generalmente una saturación del 90% corresponde a aproximadamente 60 de PO2, 60 mililitros de mercurio. Se agregan corticoides sistémicos en esto. Como les comenté, hay casos en los cuales se indica directamente profilaxis por la frecuencia y el riesgo de esta infección y por poder también identificar fácilmente a estos pacientes, que son los pacientes en HIV con recuento de linfocitos CD4 menor a 200, tratamientos con corticoides sistémicos, que es prednisona mayor a 20 miligramos diario o equivalente durante más de un mes, presencia de alguna otra causa de inmunosupresión. Tratamiento con alemtuzumab, bueno, esto queda un poquito viejo, porque por hoy ya las probabilidades de tratamientos con biológicos han crecido exponencialmente en los últimos años, así que esta lista seguramente es mucho más larga. Pacientes con leucemia linfoide aguda, pacientes oncohematológicos con un régimen intensivo con análogos de purinas, receptores de trasplantes, bueno, lo verán ahí, no tiene sentido que yo se los lea, pero sí es importante que ustedes tengan en consideración que hay ciertos grupos de pacientes cuya inmunodepresión celular justifica la profilaxis contra neumocistis. ¿Qué pasa con el caso de listoplasmosis? El listoplasma capsulatum también es un germen ubicuo, donde lo tenemos que pensar en pacientes con inmunodepresión severa, en pacientes HIV con recuento celular menor a 50 CD4, que suele presentar lesiones pulmonares y dérmicas. Esto facilita bastante el diagnóstico. Puedo encontrar que el paciente tiene imágenes, lesiones en la piel, desde donde incluso se puede tomar muestra y evitar métodos más invasivos. Suele presentar opacidades reticulonodulares bilaterales difusas, como verán, bien difuso, no hay nada que pueda localizar las imágenes, sino que son lo mismo que veíamos recién con el neumocistis, bastante poco características. Acá está un poco más grave, en algunas zonas un poco más confluentes. En la tomografía puedo ver nódulos o nodulillos pequeños e imágenes de árbol en brote, ¿sí? Fíjense que no están tan definidos como veíamos con el criptococo, sino que tienen los bordes un poquito más difusos. Esto es un poco más característico. El árbol en brote son esas pequeñas gemaciones que salen de la vía aérea, una vía aérea inflamada, que manifiesta
afección de la pequeña vía aérea. Diagnóstico diferencial, uno de los principales diagnósticos diferenciales de la tuberculosis, porque las imágenes que presenta pueden ser iguales. En cuanto al diagnóstico, se puede detectar el anticuerpo en suero. Una, una característica importante, como les dije recién, es que se puede hacer una escarificación de lesiones dérmicas, esto con un portaobjetos. En el Hospital Muñiz, tengo la suerte de tener la posibilidad de que el bacteriólogo de guardia eh, pueda hacer el diagnóstico en el momento. Se hace una escarificación, se coloca en un portaobjetos, se manda al laboratorio, se le hace una fijación en ese momento, y a la hora, 2 horas, me están diciendo si tiene IFAS de histoplasma el paciente, ¿sí? Y esto en un cuadro clínico compatible por la predisposición de la inmunodepresión y las imágenes pulmonares, bueno, me habilita a mí a hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano. Como les mencioné al principio, el grupo de los coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis son característicos de los trabajadores rurales, porque están presentes en la tierra. Generalmente en suelos con alta temperatura, desde la Patagonia hasta Salta, el coccidioidomicosis es un poco más característico, en zonas un poco más húmedas, y en zonas un poco más secas, el paracoccidioidomicosis, Paraguay, Brasil, suele ser eh, Formosa, algo de Misiones, se encuentra un poco más. Tenemos zonas endémicas, estudiadas, están en toda Sudamérica, a lo que a nosotros nos compete. Las poblaciones más características se encuentran, como les dije, en zona patagónica y hacia el norte. Este es otro hongo que podemos buscar en la piel. Las formas cutáneas son bastante frecuentes y solemos ver imágenes nodulares. Clínicamente son pacientes que tienen enfermedades de una evolución lenta, subaguda a crónica, donde vienen muy afectados con fiebre subintrante, con tos, generalmente tos seca, y particularmente con descenso de peso. Hablamos en todos los casos de factores de inmunodepresión, y acá hay algo que empieza a relativizarse un poco. Este caso tiene un poco más que ver con la carga del inóculo, ¿sí? Con pacientes trabajadores de la tierra, particularmente no estamos hablando de que en la tierra de Patagonia, el norte del país, Brasil, Paraguay, cualquier persona puede inhalarlo fácilmente, este germen, y desarrollar la enfermedad, sino que estamos hablando de trabajadores que remueven esa tierra y que están en contacto durante horas y horas en forma diaria con este germen. Entonces, la carga del inóculo pasa a tener una relevancia más importante en este caso. Las inmunodepresiones no suelen ser inmunodepresiones celulares severas, como en los casos anteriores, y están un poco más relacionados con inmunodepresiones sistémicas más leves a moderadas en casos de desnutrición, bueno, de falta de cuidados más generales en los pacientes. Y los vemos generalmente pacientes con marcado descenso de peso. ¿Por qué? Probablemente por la inflamación sistémica que esto genera, pero en algunos casos asociados a la misma desnutrición que se da en ciertas poblaciones de la zona. Vemos imágenes nodulares y el tratamiento va a ser con itraconazol o anfotericina en formas graves. No quiero extenderme mucho en enfermedades que son menos prevalentes. Acá tienen aproximadamente cuántas variantes hay de cada familia de hongos y cuántos otros hongos hay. Son muchos, realmente son muchos. Algunos de ellos con alta mortalidad, otros pacientes, la verdad que tienen usos muy benignos. La más alta de todas se la lleva, como les dije, la cándida cuando se presenta de forma respiratoria o sistémica. Fíjense que el 70% de mortalidad que mencioné tiene que ver con todas sus manifestaciones, pero predominantemente todas sus manifestaciones graves, ¿no? Sistémicas, perdón. Pero la principal se la lleva la forma respiratoria, que es la neumonía, con un 75%. Seguido probablemente por la aspergilosis invasiva
sistémica. Y en resumen, tienen que pensar estas enfermedades en pacientes inmunocomprometidos. Y como les dije, si ustedes no tienen un registro de inmunocompromiso del paciente en el cual hay alta sospecha de micosis, vayan a buscar la inmunodepresión. El tipo de inmunocompromiso, es decir, el diagnóstico de la enfermedad de base de este paciente, de la alteración inmunológica que tenga, me va a orientar un poco. Es más probable que sea una cosa, más probable que sea otra. Y algunas imágenes, como dijimos en el caso de el aspergiloma o la aspergillosis intrasanitaria, o en el caso del neumocistis, pueden orientar bastante más el diagnóstico. El neumocitis tiene características bien definidas en una población específica. Esto facilita mucho su sospecha y su tratamiento, entonces es mucho más frecuente el manejo, a veces empírico, y el buen registro de casos de neumocitis. Si tenemos hongos que están afectando el sistema respiratorio, vamos a tener una alta mortalidad. ¿Por qué? No solo por la agresividad del hongo, sino porque estamos hablando de casos de pacientes que tienen enfermedades graves de base. Entonces su manejo va a estar dificultado en muchas oportunidades por eso. Les agradezco mucho la atención, espero que sirva para sus objetivos. Cualquier consulta estoy disponible, dejo mi mail en la presentación, me pueden escribir libremente y estoy a disposición para responder. Muchas gracias.